Tu cara es débil, tu talento no alcanza, la única oferta que tenés no es para actuar, es para venderte. Y cuando tu propia familia te empuja a aceptar, descubrís que la deuda más peligrosa no era con ellos, sino con los matones que acaban de patear tu puerta. A diferencia de ese CEO, yo te ofrezco un buen trato. Dame tu patrocinio con un like y tu cuerpo. Que tu cuerpo descanse cómodo viendo el resto. La vida de Seo Yeon-ho, un actor con más sueños que oportunidades, estaba en la cuerda floja. Después de una reunión desalentadora donde le dejaron claro que su cara era débil y su experiencia nula, se sentía más frustrado que nunca. Su manager le advirtió que no se metiera en cualquier cosa, que no quemara su imagen. Pero para Seo Yeon, que apenas si conseguía un papel, eso sonaba a un lujo que no se podía dar. Con el ánimo por el piso, salió a la calle, aplastando una cajetilla de cigarrillos vacía, preguntándose si su esfuerzo había valido la pena. Justo en ese momento, su teléfono vibró. Una llamada de un tal Ho Gyu-tae, secretario principal de Haegan Produce, una empresa importante. Le dijeron que el CEO quería verlo, que era una lástima que el talento de los actores estuviera tan infravalorado y que querían ayudarse mutuamente. Seo Yeon captó la indirecta enseguida. ¿Lo estaban patrocinando? La propuesta sonaba a un arreglo turbio, de esos que arruinan carreras antes de que empiecen. Con un tono firme, rechazó la oferta. No iba a aceptar un patrocinio solo por ser un actor sin nombre, tenía dignidad. El hombre al otro lado del teléfono, impasible, le dejó un número por si cambiaba de opinión. Seo Yeon se quedó pensando, indignado, en lo que creían que era. Al volver a casa, el panorama no mejoraba. Su barrio era modesto, su departamento un desorden, con cajas de ramen instantáneo por todos lados y su papá tirado en el piso aparentemente borracho. Con un suspiro, Seo Yeon empezó a levantar la ropa sucia, prometiendo que después limpiaría y prepararía la cena, mientras una señora mayor que parecía su abuela descansaba también en el suelo. Durante la cena, que compartían en medio del desorden, Seo Yeon les contó a su papá y a otro joven la extraña llamada de Haegang mencionando la propuesta de patrocinio. El papá, sin entender, preguntó qué era eso. Seo Yeon, sin rodeos, les explicó lo que la gente entendía por patrocinio, un acuerdo donde una persona rica te da plata a cambio de tu compañía y otros favores, dando a entender que eran favores de naturaleza íntima. Sus familiares lo miraron con la boca abierta. ¿Eso significaba que iba a conseguir papeles importantes, incluso comerciales? Se dieron cuenta de que Haegang era una empresa enorme. Mientras ellos se emocionaban con la idea de la fortuna, Seo Yeon se quedó pensativo, con una expresión de preocupación, consciente del verdadero costo de esa oportunidad. El padre de Seo Yeon, ajeno a la angustia de su hijo, no paraba de repetir lo increíble que era ese patrocinio, como si se hubieran ganado la lotería. Seo Yeon no podía creer lo que oía. ¿De verdad le estaban pidiendo que vendiera su cuerpo? Intentó explicarles la gravedad del asunto, pero su padre, con una sonrisa descarada, le quitó importancia. ¿Es para tanto? ¿Vos te crees que es fácil conseguir plata moviendo el culo? Además, el cuerpo se te va a gastar igual. Y hasta se jactó de que su hijo sería alguien importante gracias a él. La situación era tan absurda que Seo Yeon soltó una risa nerviosa. Pero la paciencia de Seo Yeon tenía un límite. Golpeó la mesa con fuerza, harto de todo. ¡Basta! Si es tan bueno, háganlo ustedes, les lanzó con frustración, para luego salir de la casa dando un portazo. Afuera, en la oscuridad de la calle, se sentó en unas escaleras y encendió un cigarrillo, pensando en la injusticia de todo. ¿Era normal que un padre le dijera a su hijo que aceptara un trato así de fácil? Una oleada de asco y frustración lo invadió. «No quiero hacer esto, no quiero», se repetía. De repente, un ruido lo sacó de sus pensamientos. Los ruidos venían de su propia casa, que se había quedado en un silencio extraño. Seo Yeon, con el presentimiento de que algo malo pasaba, regresó. Al entrar, se encontró con una escena escalofriante. Dos hombres desconocidos, uno de ellos con una camisa llamativa, estaban con su padre, que estaba arrodillado en el piso, siendo presionado para firmar algo. «¿Qué está pasando?», preguntó Seo Yeon, alarmado. El hombre de la camisa llamativa, que resultó ser un tal Boss Chon, lo miró con una sonrisa torcida. «El jefe te ha estado esperando con impaciencia, actor Seo», dijo con una voz llena de una amenaza apenas velada.
Antes de que Seo-yeon pudiera reaccionar, Bos-chon le pasó una mano por el cuello de manera sugestiva. Seo-yeon, asqueado, le dio un manotazo para quitarle la mano. «Quítame las manos de encima», le dijo con firmeza. Desde el suelo, su padre, que ahora mostraba un ojo morado, lo interrumpió, rogándole que le dijera a Bos-chon que iban a pagar los 8.000 de una sola vez. Seo-yeon, intentando calmar la situación, le dijo a Bos-chon que salieran a hablar. Pero el hombre se rió, dudando de la capacidad de su padre para cumplir esa promesa. Mientras encendía un cigarrillo, Bos-chon dejó claro que todas esas promesas de pago eran puras mentiras. Seo-yeon intentó defender a su familia, recordándole que ya habían visto a su padre en ese estado antes y que estaban pagando cada mes. «Así que, si podés, deja de venir de repente», le pidió. La respuesta de Bos-chon fue un golpe seco en la cara de Seo-yeon, que lo hizo tambalearse. Bos-chon, viéndolo en el suelo, le dijo que tanto él como su padre eran unos genios para hacerlo enojar. Con la voz llena de desprecio, le preguntó si realmente sabía cuánto debía su viejo. Sin darle tiempo a reaccionar, lo agarró del cuello y lo levantó. «Lo que vos pagás cada mes es solo el interés, actor Seo. Lo que tenés que pagar de verdad es el capital». Mientras hablaba, Bos-chon le acercó un cuchillo al cuello, dejando que la punta lo rozara. Le insinuó una salida fácil, acercándole el cuchillo aún más y mencionando que ser joven era un privilegio que se podía usar para saldar deudas. Le dijo que lo dejaba pasar solo porque le parecía atractivo, pero que no se hiciera el listo. Con la sangre chorreándole por el mentón, Seo-yeon solo pudo pensar: ¿por qué tengo que pagar la deuda de mi padre? Si le pago, solo va a volver a apostar y a meterse en más problemas. Se limpió la sangre de la boca, sintiendo que esto podría ser su fin. En su mente resonaban palabras de su padre o de alguna voz de la industria que le había dicho: ¿crees que es fácil conseguir dinero fácilmente? Y para serte honesto, tu cuerpo se va a gastar tarde o temprano, ¿no? Seo-yeon cerró los ojos y se preguntó si solo tenía que aceptar lo que sea que le propusieran, porque en su situación actual no veía otra salida. Unas horas después, Seo-yeon estaba en la entrada de un lujoso edificio de oficinas. Pensaba en su padre. «No sé qué va a pasar si pago esa deuda. Solo necesito que no apueste, incluso si tengo que obligarlo a golpes». Adentro, un hombre mayor y de traje caminaba molesto por una oficina elegante diciendo: «Ese bastardo sin suerte, ¿por qué tiene que venir a Corea a molestarme?». En ese momento, el secretario Hok Yu-tae apareció y lo invitó a entrar. Seo-yeon entró a una oficina impresionante, donde lo esperaba un hombre joven, atractivo, sentado detrás de un escritorio y otro de pie a su lado. El hombre sentado levantó la mirada y le preguntó si era el actor Seo-yeon Oh. Seo-yeon se sorprendió al ver que se trataba de un hombre. «¿Un hombre? ¿Qué demonios? ¿Tengo que aceptar un patrocinio de un hombre?», pensó. El asistente lo presentó como el CEO Kwon Jae-hek. Le explicó que era libre de aceptar las sugerencias del CEO y que si las rechazaba no estaría en desventaja. También le dijo que el CEO le daría más detalles una vez que aceptara. Seo-yeon se sintió incómodo, pensando: ¿está siquiera interesado? No me llamó él aquí. El CEO seguía absorto en sus papeles sin mirarlo directamente. Finalmente, golpeó un documento contra la mesa. «Ahora que escuchaste todo», dijo, y Seo-yeon se estremeció, esperando lo peor. Pero la respuesta de Kwon Jae-hek lo dejó helado. Sin siquiera levantar la vista del todo, le indicó a Seo-yeon que empezara a desvestirse. Un «¿qué?», ahogado se le escapó a Seo-yeon. ¿Era una bruma? La indignación y la humillación empezaron a hervir en su interior, pero al mismo tiempo, el recuerdo de su familia y la deuda lo ataban al suelo. El CEO, notando su inmovilidad, se impacientó. «Si vas a quedarte ahí perdiendo mi tiempo, mejor andate», dijo, ofreciendo la ayuda del secretario, quien se acercó. Pero Seo-yeon lo rechazó con un empujón. No iba a permitir que nadie más lo tocara. Con una mezcla de rabia y resignación, empezó a desabotonarse la camisa él mismo, sintiendo la mirada de los dos hombres sobre él. Se la quitó, revelando su torso. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó Kwon Jae-hek con una voz que parecía burlarse de su propia orden. Seo-yeon tragó saliva. «Vos me dijiste que me lo quitara todo», respondió, y continuó, bajándose el pantalón hasta quedar solamente en ropa interior.
La situación era tan degradante que apenas podía pensar. El CEO entonces le preguntó a su asistente qué le parecía, antes de aclarar que solo necesitaba a alguien que encajara con el ideal que tenía en mente. Seo-yeon no podía creer lo que estaba pasando. ¿En serio tenía que hacer esto, así, en público? Entonces, Kwon Jae-hek lo miró a los ojos y soltó una pregunta que lo hizo enrojecer. ¿Alguna vez estuviste con un hombre, Seo-yeon-oh? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Qué querés decir con eso? ¡Claro que no!, exclamó, para luego corregirse, bajando la voz. No. Bueno por vos, dijo el CEO, con un tono que no dejaba claro si era una felicitación o una advertencia. Luego, apoyado en su silla, continuó. Si estás saliendo con alguien ahora mismo, te sugiero que lo termines en una semana o algo así. No quiero problemas mientras seas mi amante en el futuro. La palabra amante resonó en la cabeza de Seo-yeon. ¿Qué querés decir con un amante?, preguntó, sintiendo un escalofrío. Kwon Jae-hek esbozó una leve sonrisa, de esas que no llegan a los ojos. Te estoy pidiendo que actuemos como si no pudiéramos vivir el uno sin el otro. En ese momento, el asistente le tendió algo, quizás el documento final o algún tipo de anticipo. La pesadilla se había vuelto real. Actuemos como si no pudiéramos vivir el uno sin el otro. En ese momento, el asistente le tendió algo a Seo-yeon, quizás el documento final o algún tipo de anticipo. La pesadilla se había vuelto real. Al salir del edificio, Jo Gyu-tae, el secretario de Hagan Produce, le dio su tarjeta a Seo-yeon, diciéndole que lo contacte cuando esté listo para el papel. De vuelta en su humilde hogar, Seo-yeon, acostado junto a su padre, no podía dejar de pensar en lo que le habían pedido: actuar como un amante. Buscó en internet referencias, pero la idea lo angustiaba. Con los ojos cerrados, se dijo, intentando convencerse de que solo tenía que hacerlo. Pero la cosa no quedó ahí. Al día siguiente, mientras estaba en medio de una grabación, recibió una llamada inesperada de su agente. «No podés convocarme cuando se te antoje, tengo una agenda», le reclamó, visiblemente molesto. Su agente, a pesar de las quejas, insistió en que era urgente, pero Seo-yeon no quería saber nada. «¿Pensás que con un lo siento se arregla todo?», le recriminó a su agente antes de que éste lo interrumpiera y lo echara del set. Molesto, Seo-yeon respondió sarcásticamente a su agente por teléfono, diciéndole que ya sabía que iba a reaccionar así. Kwon Jae-hyuk disfrutaba de la atención. Con una sonrisa, le tomó la mano a Seo-yeon en medio de un restaurante lleno de gente, diciéndole que debía actuar como su amante, tal como habían acordado. Observaba divertido cómo todos los presentes estiraban el cuello para chismear, sabiendo que hablarían de cómo él, Kwon Jae-hyuk, había traído a un hombre a modo de compañía. «Disfrutemos de este chismorreo», le propuso, antes de inclinarse y besarle la mano, preguntándole si necesitaba más para convencerse. Seo-yeon, tragando saliva con dificultad, no pudo contener la incomodidad. Cuando Kwon volvió a besarle los dedos, la tensión lo desbordó y lo mordió con fuerza. Soltando la mano bruscamente, le increpó: «¿Qué estás haciendo?». La reacción de Kwon fue inmediata. Con una mirada seria, le dijo que su actuación como amante no le resultaba creíble en lo más mínimo. Al salir del lugar, ya en el auto, el asistente de Kwon le preguntó a Seo-yeon dónde quería que lo dejaran. Seo-yeon, un poco aturdido, se preguntó si eso era todo lo que se esperaba de él. Pero Kwon, con su mirada penetrante, le reprochó que ni siquiera había comido bien, que había estado tenso, con la mano en la cintura todo el tiempo. «¿Qué más podés hacer por mí?», le preguntó, dejando claro su descontento. Avergonzado, Seo-yeon bajó la cabeza y prometió que la próxima vez lo haría mejor. Al final, lo dejaron en su barrio. Seo-yeon se bajó del auto y, con un suspiro pesado, se quejó para sí mismo. «No hubiera faltado a mi filmación si solo me necesitaba para almorzar», dijo mientras se estiraba la espalda, frustrado. De repente, sintió una vibración en el bolsillo. Cuando sacó el celular, vio una serie de llamadas perdidas de Seo-nim. «Mierda, el momento», pensó, sintiendo que la ansiedad le golpeaba. Apenas atendió, su agente, furioso, le exigió saber por qué no contestaba y dónde estaba. Seo-yeon balbuceó una respuesta evasiva, consciente de que los problemas no hacían más que empezar.
Seo-yeon apenas pudo terminar su excusa de que estaba ocupado y con el teléfono apagado, cuando su agente lo interrumpió, gritándole que eso no importaba y que se apurara a ir a la compañía. Una vez en la oficina, el agente le tiró encima un guión, anunciando que era para una miniserie de un director muy conocido, Kang Hyung-gyu. El agente se jactaba de su ojo para la gente y de haber conseguido la oferta, aunque también admitía que el boca a boca sobre Seo-yeon ya estaba corriendo. Seo-yeon, que apenas llevaba un año como extra, no pudo evitar sentir que algo andaba raro con todo esto. Mientras tanto, muy lejos de la modesta oficina del agente, Kwon Jae-hyuk cenaba en un lujoso salón con lo que parecía su familia o socios importantes. Un hombre mayor, el presidente, lo increpó sobre los motivos de su regreso a Corea y los rumores extraños que lo rodeaban. Kwon se hizo el desentendido, lo que enfureció al presidente, quien golpeó la mesa, exigiéndole que no se hiciera el tonto y que pusiera fin a esa aventura de inmediato. La tensión era palpable, pero Kwon, impasible, tomó un sorbo de vino y, con un comentario sarcástico sobre bromas familiares, les dijo que lo pensaría, se levantó y se retiró, dejando claro que disfrutarían más sin él. A solas, el presidente le ordenó a su asistente que vigilara cada movimiento de Jae-hyuk, convencido de que había un plan detrás de que estuviera paseando con un amante masculino. Por su parte, Seo-yeon esperaba el auto de Kwon. Sabía que lo había llamado de nuevo para seguir con su juego de difundir rumores. Cuando Kwon le señaló que la última vez no había comido bien por su incomodidad, Seo-yeon pensó para sí mismo, «Esta vez no voy a fallar». Seo-yeon se dijo a sí mismo que esta era una oportunidad clave. Si hacía las cosas bien, podría deshacerse de todas sus deudas de una vez por todas. Cuando Kwon llegó, Seo-yeon, aunque nervioso, ya estaba listo para el papel, saludándolo como si nada. Mientras se dirigían a su destino, el asistente de Kwon notó que un auto lo seguía. Kwon, sin alterarse, sonrió y comentó que su familia, el presidente, estaba impaciente. Incluso cuando el asistente preguntó si debía perderlos, dijo que no, que los dejara ser. Era evidente que esta vigilancia era parte de su plan. Ya en el lugar, Seo-yeon aprovechó para agradecerle a Kwon por haber intercedido por él en lo del nuevo drama. Kwon restó importancia a su agradecimiento, pero le hizo una advertencia clara. No debía tomarse el papel a la ligera, solo porque fuera un patrocinio, ya que no quería que su propia reputación se viera afectada. Seo-yeon asintió, aunque por dentro sintió un alivio inesperado. Pensó que, por la forma en que Kwon hablaba, quizás no lo mantendría a su lado por mucho tiempo. La idea de que esto no duraría para siempre le dio un respiro, ya que empezaba a tener algunas dudas sobre todo el acuerdo. Pero ese respiro duró poco. Sin previo aviso, Kwon se inclinó y lo besó. Seo-yeon se sobresaltó, sus mejillas se ronjonaron de inmediato y sus manos se apretaron contra la ropa de Kwon. Justo en ese instante, el flash de una cámara se disparó, capturando la escena. La foto de su aventura ya estaba en manos de los medios, y Kwon había conseguido exactamente lo que quería. Pero el plan de Kwon no terminaba ahí. Consciente de la vigilancia de su propia familia, le susurró a Seo-yeon que los estaban observando desde la calle y que debía actuar natural, como un verdadero amante. Seo-yeon, ruborizado por la incomodidad, sintió la presión de ese ojo escondido que los escrutaba. Ya en un espacio más privado, Kwon encaró a Seo-yeon sobre su falta de credibilidad. Seo-yeon intentó defenderse, señalando lo difícil que era actuar sin un guión, sin saber lo que se esperaba de él. Kwon lo miró fijo, acercándose, y le dijo que para un amante no había guiones. Lo que quería era un beso, en ese mismo instante, para ver cómo lo haría ahora que se lo había advertido. Nervioso, Seo-yeon accedió, pero Kwon lo detuvo enseguida, insatisfecho con su falta de pasión. «Tenés que hacerlo bien para que sea creíble», le dijo, antes de tomar el control del beso. Con una intensidad que dejó a Seo-yeon sin aliento, lo guió hacia un sofá o una cama cercana, donde la lección de actuación continuó. Unas voces que llamaban a Kwon desde afuera, posiblemente su asistente, no lo inmutaron. Se levantó, observando a Seo-yeon, y le dejó en claro que si hasta el presidente de su familia los viera así, no dudaría de su relación. Como para enfatizar su punto, se quitó el abrigo y la camisa, revelando su torso, y le advirtió a Seo-yeon que jugar su papel correctamente era por su propio bien.
El mensaje era claro, la apuesta era alta y Kwon esperaba la misma dedicación de Seo-yeon. Seo-yeon lo miró, aún en la cama, mientras Kwon se vestía y se preguntó si de verdad pensaba llevar las cosas hasta el final, sobre todo porque no se le veía interesado en lo más mínimo. Avergonzado, Seo-yeon solo pudo disculparse. Kwon, ya impecable, le dijo que se quedara en el lugar hasta el día siguiente. Dejó caer una tarjeta negra sobre la cama con un sonido seco, diciéndole que cuanto más gastara, mejor. Después se despidió con un «nos vemos la próxima semana» y la puerta se cerró tras él. Solo en la habitación, Seo-yeon se recostó, arrepentido. Debía aguantar un poco más, solo era un momento, pensó, frustrado. A este paso, Kwon se daría cuenta de que nunca había estado con un hombre, y eso sería antes de que pudieran avanzar en su farsa. Seo-yeon se despertó a la mañana siguiente, sorprendido de haber dormido tan bien a pesar de la situación. No había oído ni la alarma. Tomó la tarjeta que Kwon le había dejado, y la mirada se le perdió en el aire. No entendía nada. ¿Por qué lo había elegido Kwon a él? No le encontraba sentido. Si Kwon no estaba interesado en ir más allá y se molestaba con sus errores, ¿por qué no buscaba otro actor más experimentado en el papel? Se quejó, pero al final se dijo que ya que estaba ahí, lo mejor era aprovechar la plata. Una punzada repentina lo sacudió, haciéndolo reaccionar. Al salir de la lujosa suite, Seo-yeon volvió a su modesto barrio. Cuando entró a su casa, se encontró con una escena inesperada. Su padre, su abuela y el joven familiar lo esperaban con una pequeña celebración. Su padre, visiblemente emocionado, le contó que había tenido mucha suerte con las cartas ese día y que era una señal de que su hijo iba a salir en televisión. Seo-yeon, confundido, preguntó cómo se había enterado, y entonces se dio cuenta, había dejado el guión de la miniserie a la vista. El otro joven de la casa, que había ido a comprar, lo invitó a sentarse, mientras la carne ya chisporroteaba en la parrilla. Seo-yeon se sentó con su familia, observando cómo celebraban con alegría la posible oportunidad de su miniserie. Mientras su padre le insistía que comiera, él sonreía forzadamente, sumergido en sus pensamientos. Decidió que era hora de dejar de lado las cosas pequeñas y enfocarse de lleno en saldar la deuda familiar cuanto antes. Incluso se permitió soñar con que, una vez libre de esa carga, su padre podría dejar los juegos de azar. Pero la sombra de la deuda era larga y no afectaba solo a Seo-yeon. En otro rincón de la ciudad, en una oficina que parecía más bien un antro, el temido Boss Chan se mofaba de otro joven familiar de Seo que le traía un mísero pago. «¿Pensaste que habías encontrado un patrocinador y solo me traes esto?», le dijo con desdén. ¿Tu patrocinador es el dueño de una tienda de segunda mano o qué? El joven, sorprendido, preguntó si su padre le había contado. Boss Chon solo se rió, diciendo que no le sorprendía, pero que el padre no había revelado el nombre de la empresa, Haegan. La situación empeoró rápidamente. Boss Chon, con una sonrisa cruel, le hizo comentarios denigrantes al joven y lo agarró de forma invasiva, insinuando transacciones humillantes que ya habían ocurrido para conseguir dinero. El joven, enfurecido y humillado, se soltó y le exigió que lo dejara en paz, prometiendo que pagaría la deuda principal pronto. Boss Chon simplemente lo despidió con una risa, convencido de que el joven volvería arrastrándose. De regreso en la casa, ya en la intimidad de su habitación, Seo-yeon revisaba su celular. Un recordatorio en su calendario le avisaba, pago pendiente y lectura de guión señor Kwon. Un suspiro escapó de sus labios. Otra vez es el momento, pensó, recordando las palabras frías de Kwon en su último encuentro. Prepárate mejor la próxima vez. No me interesa forzar a alguien que está sufriendo. Avergonzado y agobiado, Seo-yeon se cubrió el rostro con las manos. Se había olvidado de ese detalle por el trabajo. Mientras se debatía en su miseria, la puerta de su habitación se abrió y el otro joven de la casa, el familiar que había ido a comprar, entró refunfuñando que se había demorado demasiado. Jaloneó la manta de Seo-yeon para que se levantara, provocando un rápido latido en el pecho de Seon. Y justo en ese momento, el picaporte de la puerta principal giró ruidosamente, y Seo-yeon, con los ojos bien abiertos y la mano en la boca, se quedó helado. No fue un asaltante, ni los cobradores. Era el familiar joven, el mismo que Boss Chon había humillado hace poco, que por fin regresaba a casa, medio refunfuñando por la tardanza. Mientras Seo-yeon aún procesaba todo lo que había pasado, el mundo seguía girando, y su nueva vida lo estaba llamando. Al día siguiente, Seo-yeon se encontró con un nuevo manager.
Este se presentó, le estrechó la mano con una sonrisa y lo invitó a hablar con confianza, marcando un claro contraste con el trato que solía recibir. Mientras subía al auto, Seo-yeon no pudo evitar pensar en lo rápido que cambiaban las cosas cuando uno tenía un patrocinador. Dentro del vehículo, el nuevo manager le ofreció poner música, pero Seo-yeon prefirió el silencio, concentrado en el guión de la miniserie que tenía entre manos. Estaba por empezar la lectura del proyecto de Kang Hyun-yu, y la oportunidad lo tenía un poco nervioso. Al llegar a la sala de reuniones, hizo una reverencia a los presentes, notando el nombre de su personaje, Jong-ho, en una pequeña tarjeta sobre la mesa. Se sentó, repasando el guión, cuando la directora Kang llegó saludando a otro colega, y lo reconoció de inmediato. La sala se llenó de un murmullo de gente que entraba y salía, y Seo-yeon sintió cómo los nervios se apoderaban de él. Ya había trabajado en 2 proyectos antes, pero esta vez se sentía diferente. De repente, una mano le apretó la suya, dándole un pequeño susto. Era su manager, susurrándole que se relajara, que recordara lo que había practicado y no fuera a arruinar nada. Seo-yeon le pidió que lo soltara, molesto por el contacto y la presión. El manager, sin darle mucha importancia, se acercó a la directora Kang y a otro tipo, mientras la directora comentaba que creyó que el papel de Jong-ho había sido escrito para Seo-yeon. El manager respondió que él también lo había pensado y agregó que las cosas no andaban muy bien últimamente. Seo-yeon se limitó a saludar, tratando de ignorar la tensión. Finalmente, con todos en su lugar, la directora Kang tomó la palabra. Reconoció los rumores sobre su dificultad para trabajar, pero explicó que para este proyecto había intentado algo distinto con el casting. Dijo que serían 6 meses difíciles y que esperaba lo mejor de todos. La directora, haciendo honor a su reputación de ser alguien difícil, aseguró que para este proyecto había intentado algo distinto con el casting y que esperaría lo mejor de todos durante los 6 meses de trabajo. Con el guión en mano, Seo-yeon sintió una mezcla de determinación y cansancio. Fue al baño a refrescarse la cara, el agua fría ayudando a aclarar su mente mientras se veía al espejo. Al salir, escuchó a otros miembros del equipo hablando. Comentaban sobre cómo Ko Seo-kyung había sido reemplazado por su temperamento. Aunque el papel parecía hecho para él, incluso se rumoreaba que el escritor lo había creado pensando en él. Luego, la conversación viró hacia Seo-yeon, refiriéndose a él como el chico nuevo, y asumiendo que no es de extrañar que tenga un patrocinador. Los murmullos de que Ko Seo-kyung podría buscar problemas lo dejaron helado. La realidad lo golpeó. Si lo que decían era cierto, el papel que él ahora tenía le había sido arrebatado a otro actor por intervención de Kwon Jae-hyuk. Eso explicaba la actitud de la directora y del escritor, y el peso de su reemplazo se hizo más pesado. Al finalizar la jornada, su manager le ofreció llevarlo a casa, pero Seo-yeon prefirió que lo dejara en una parada de autobús, inventando una parada previa. El manager, con un tono un tanto intrigante, le deseó suerte con el nuevo drama. Minutos después, recibió un mensaje del secretario de Haegan pidiéndole que fuera a la oficina al terminar el día. El aviso del manager de prepararse resonó en su cabeza y una punzada de ansiedad lo invadió. Cuando llegó a la oficina, todo estaba oscuro y vacío. No parecía haber nadie. Dudó un momento antes de preguntar si el señor Kwon estaba allí. De repente, Kwon Jae-hyuk apareció de entre las sombras, revelando que había estado esperando. Le dijo que lo había escuchado llegar, pero que se había impacientado al ver que Seo-yeon no entraba. Seo-yeon trató de explicar que las luces apagadas lo habían confundido, que había pensado que no había nadie. Sin embargo, Kwon lo interrumpió, acercándose y abrazándolo con una intensidad inesperada. Seo-yeon, desconcertado por la cercanía y la oscuridad de la oficina, susurró, preguntándose por qué si no había nadie. Kwon lo miró a los ojos, con una pregunta silenciosa sobre lo que realmente le importaba, antes de inclinar su cabeza para besarlo. Kwon, sin dudar, lo besó, ignorando la pregunta silenciosa de Seo-yeon sobre la poca privacidad. El beso se hizo más intenso. Kwon lo sostuvo con fuerza, pero de pronto se separó para pedirle, casi exigiendo, que cerrara los ojos. Luego lo subió al escritorio, buscando una intimidad aún mayor. En medio de la confusión, Seo-yeon, sonrojado y agitado, le preguntó por qué lo había llamado a la oficina para esto, si para practicar bien podrían haber ido a un hotel.
Kwon, con esa mirada que lo caracteriza, le aclaró que no era una práctica. Tenían ojos encima, le dijo, más de los que pensaba, y eso incluía esa misma habitación. Le ordenó que se enfocara y pensara que era como actuar en otro drama. El teléfono de Kwon vibró, pero él no le dio importancia. En cambio, con un movimiento deliberado, se desató la corbata y la dejó caer al suelo, intensificando la presión. Seo-yeon, asustado por la escalada, le preguntó si de verdad pensaba seguir adelante ahí. Kwon, con una sonrisa fría, le respondió que había asumido que Seo-yeon sabía a lo que venía, que esto era para mostrarle a esos ojos los sucios y descarados que podían ser. Justo en ese momento, golpearon la puerta. Una voz preguntó por el señor Kwon. Seo-yeon se sobresaltó, pero Kwon lo reprendió por distraerse con cosas sin importancia. Con una facilidad pasmosa, se recompuso, abrió la puerta como si nada hubiera pasado y preguntó qué se le ofrecía a esa hora. La persona del otro lado le informó que el presidente, preocupado por su falta de respuesta, había mandado a que lo revisaran. Kwon, con una expresión de desdén, se acomodó el cabello, como si toda la situación le pareciera una excusa ridícula. Mientras tanto, el enviado del presidente le aseguró que lo llevaría a casa inmediatamente, y Seo-yeon, todavía aturdido, fue guiado hacia la salida. En el ascensor, con el corazón latiéndole fuerte, Seo-yeon solo podía pensar en lo desquiciado que era Kwon, y si realmente quería que su intimidad fuera un espectáculo público. Para él, Kwon estaba incluso más loco de lo que imaginaba. Días después, la extraña y asfixiante atención de Kwon se materializó en una pila de bolsas de marcas de lujo que aparecieron en la puerta de Seo-yeon. Ropa carísima que ni siquiera sabía cómo cuidar o dónde guardar en su modesta casa. Se sentía cada vez más incómoda. Incómodo, viendo en esos regalos una prueba más de la enorme brecha entre sus mundos y la naturaleza de su patrocinio. Más tarde, en la rueda de prensa para la miniserie, Seo-yeon intentó mantener la compostura. Los periodistas lo bombardeaban con preguntas sobre su gran oportunidad en un proyecto tan importante, preguntándole si sentía presión. Por dentro, él solo pensaba con ironía: ¿por qué no me preguntan cómo se siente haber ganado la lotería gracias a mi patrocinador? Con una sonrisa forzada y el pulso acelerado, prometió dar lo mejor de sí, pero el ligero temblor de su mano sobre el micrófono delataba la verdadera ansiedad que sentía. Apenas terminó la conferencia, un mensaje de texto de Kwon apareció en su celular, una clara invitación a reunirse de inmediato. Ya en el auto, Seo-yeon preguntó qué quería Kwon de él. Kwon, con su tono imperturbable, lo increpó por no usar la ropa que le había enviado, como si fuera su obligación. Seo-yeon, tratando de mantener la calma, le explicó que no necesitaba que le enviara cosas tan caras que no sabía cómo cuidar ni dónde guardar. Kwon lo interrumpió, preguntándole con un sarcasmo peligroso si acaso le estaba pidiendo una casa nueva. Seo-yeon se apresuró a negar lo evidente. La conversación era tensa, un claro recordatorio de quién tenía el control. Para rematar, Seo-yeon le devolvió la tarjeta de crédito que Kwon le había dado hace un tiempo, un pequeño pero significativo gesto para marcar sus límites en esa relación. Pero Kwon, con una sonrisa fría, le dio a entender que no había forma de devolverla. No iba a actuar como si no supiera cómo funcionaba un patrocinio, le dijo. Seo-yeon, por dentro, sentía una mezcla de frustración y humillación. No le gustaban los hombres, y mucho menos Kwon, ni se sentía merecedor del papel en el drama que le habían dado. Todo era demasiado para él. Mientras iba en el auto, Kwon lo llevó a una tienda por departamentos de lujo. Seo-yeon no entendía por qué estaban ahí, pero Kwon no tardó en explicárselo. No quedaba bien que anduviera como un indigente teniendo un novio rico. Le tocó la cara con un gesto que intentaba ser cariñoso, pero que Seo-yeon sintió como una imposición, y le dijo que intentarían hacer de eso una cita agradable. Una vez adentro, el personal de la tienda les ofreció una sala privada para clientes VIP, pero Kwon, con un aire de superioridad, rechazó la oferta, diciendo que a su invitado no le gustaban esas cosas. Empezó a elegir ropa para Seo-yeon, quien, a regañadientes, se la probó.
Aunque una de las vendedoras le aseguró que tenía una muy buena figura y que todo le quedaba bien, y Kwon mismo le preguntó si le gustaba lo que veía, Seo Yeno solo pudo responder que no sabía mucho de moda. Kwon, notando el desorden en su cabello, se acercó a Seo Yeno para arreglárselo. Con ese gesto, le preguntó si estaba cansado y le propuso un descanso para ir por un café. Seo Yeno pensaba que Kwon era un actor tan bueno que podría ser su verdadera personalidad, o al menos un experto en disimular. Mientras paseaban por la tienda, Seo Yeno vio unas zapatillas y comentó que a su hermano le encantaban. Kwon, viendo la oportunidad, le ofreció que eligiera regalos para su familia. La posibilidad de ayudar a los suyos hizo que los ojos de Seo Yeno brillaran de verdad. Agradeció, sorprendido, diciendo que no era necesario que también comprara cosas para su familia. De vuelta en el auto, Kwon le remarcó que solo se iluminó cuando pensó en los suyos, resaltando la devoción que sentía por su familia. Seo Yeno se quedó en silencio, pensando que, por ahora, él era el único que podía cuidarlos. Intrigado y agotado por todo el juego, Seo Yeno le preguntó directamente a Kwon qué sacaba él de toda esa situación. Kwon lo miró fijamente y le devolvió la pregunta con otra más cruda. ¿Qué sacaba él de trabajar día y noche para pagar la deuda de juego de su padre y mantener una casa que se caía a pedazos? Seo Yeno, sin dudarlo, respondió que no lo hacía para obtener nada, solo cuidaba de su familia. A pesar de su sinceridad, Kwon simplemente escuchó impasible. Ya en la calle, mientras se preparaban para irse, Kwon le recordó a Seo Yeno que la próxima vez esperaba verlo usando la ropa que le había comprado. Después de su confirmación, Kwon se despidió de Seo Yeon-oh con un beso, dejando al actor con un sabor amargo, sintiéndose aún más confuso y usado. Mientras Seo Yeon-oh trataba de procesar el momento, Kwon, ya en su auto, observó la devoción familiar del joven actor y pensó que sería bueno que se preocupara por sí mismo al menos la mitad de lo que se preocupaba por su familia. Pero justo cuando Seo Yeon-oh pensaba que ya había terminado, Kwon bajó del auto y lo tomó de la muñeca. «Cambié de opinión», le dijo, «todavía no quiero que te vayas a casa». Seo Yeon-oh no entendía qué más quería, pero Kwon solo repitió que la noche no había terminado y le pidió que subiera al auto para continuar su cita. Poco después, la intimidad entre ellos se intensificó, los besos y abrazos se hicieron más largos, más profundos. Seo Yeon-oh ya no sabía si era que se estaba acostumbrando a esos encuentros o si, extrañamente, Kwon estaba siendo más gentil de lo habitual. Pero la ambigüedad se disipó cuando Kwon lo miró a los ojos y le dijo sin rodeos que esta vez no se detendrían a la mitad. El miedo volvió a apoderarse de Seo-oh. Más tarde, ya en un dormitorio, Seo Yeon-oh, vulnerable después de todo, se atrevió a preguntarle a Kwon, que lo miraba con una bata puesta, por qué lo había elegido a él. Estaba confundido, porque desde el principio nunca le pidió que se acostara con él, y había muchos otros actores que podrían haber interpretado su papel mucho mejor. Realmente, no importaba cómo lo mirara, no le encontraba sentido. Kwon simplemente lo miró y le respondió sin más, porque eras el más atractivo. Esa respuesta, tan simple y directa, lo dejó en shock. No había una razón profunda, un talento oculto, ni siquiera un propósito más allá de su físico. Kwon, ajeno a la tormenta que desató, lo miró y le preguntó si eso respondía a su pregunta, agregando que se lo veía cansado. Seo Yeon-oh solo pudo asentir con la cabeza, sin palabras, mientras Kwon se levantaba de la cama, se ponía la bata y se servía una bebida, dejándolo solo con sus pensamientos en la inmensidad de esa lujosa habitación de hotel. El amanecer lo encontró todavía en cama, adolorido y con el alma hecha pedazos. De vuelta en su casa, muy distinta a los lujos de Hwan, Seo Yeon-oh se sentía peor. Su cuerpo le dolía por completo, como si lo hubieran golpeado, y al mirar su celular se dio cuenta de que ya eran las 4 de la tarde. La respuesta de Hwan resonaba en su cabeza, porque eras el más atractivo, y eso era lo que más lo atormentaba. Si no había una razón particular para que lo eligiera, entonces Hwan podría descartarlo tan fácil como lo tomó. No sabía qué le pediría la próxima vez, pero lo que sí sabía era que no podría negarse, y no podía permitirse enfermarse así cada vez. Justo en ese momento, un familiar más joven, Soo-hyung, entró a su habitación con un saquito. Le traía medicinas y unas gachas que la abuela le había preparado, preocupada por su fiebre.
Seo llenó, forzando una sonrisa, le dijo que solo era un resfriado, que no se preocupara. Soo-hyung, con los ojos brillando de emoción, le contó lo genial que se veía en el comercial del drama. Sus amigos y él ya estaban planeando juntarse a verlo. Mientras escuchaba a su familia hablar de su debut, Seo llenó cerró los ojos y se prometió a sí mismo que tenía que aguantar. Tenía que acostumbrarse a esta vida. No importaba qué, él iba a pagar toda su deuda. Tenía que seguir adelante. En el set de filmación, la gente ya se estaba impacientando. Los cámaras y el equipo técnico esperaban a Seo llenó para empezar a grabar. ¿Dónde está Seo llenó? Ya vamos a empezar, preguntó uno. Se fue al baño hace un rato, respondió otro. Que alguien vaya a buscarlo, ordenó el director. Pero Seo llenó seguía en el baño, apoyado contra la pared, gimiendo de dolor, intentando reponerse. No mucho después, lo interrumpió Ko Sek-young, el actor al que había reemplazado, que lo encontró en el baño. Con una sonrisa cargada de veneno, Ko lo acosó, acusándolo de haber vendido su cuerpo para conseguir el papel, y hasta se atrevió a hacerle una propuesta muy incómoda, sugiriendo que le diera a él lo mismo que le había dado a su patrocinador. Seo Yeon, humillado y adolorido, no pudo decir una palabra. Por suerte, un miembro del equipo llamó a Seo Yeon desde afuera, interrumpiendo el momento. Ko Sek-young se despidió con una última frase burlona, dándole una palmada en el hombro, y se fue, dejando a Seo Yeon aún más afectado y con la cabeza llena de pensamientos pesados. Cuando Seo Yeon finalmente regresó al set, el dolor y la humillación eran demasiado fuertes. Cada toma era un desafío. El director no paraba de gritar «¡Corte!» una y otra vez, y Seo Yeon solo podía pedir disculpas, sintiéndose cada vez más inútil mientras los demás actores empezaban a murmurar con impaciencia. Mientras tanto, Ko Sek-young aprovechaba para sembrar más veneno, explicando a otra actriz que el director Kang tenía fama de ser cruel con los actores patrocinados como Seo Yeon. Su método era simple, forzarlos a repetir las escenas hasta que cometieran un error, para luego humillarlos frente a todo el equipo. La actriz se compadeció, pero Ko Sek-young solo sonrió con desprecio, diciendo que se lo merecía y que no esperaran que parara pronto. Lejos de allí, en su oficina, el boss Chon, el cobrador de deudas, recibió una llamada. Uno de sus hombres le mostró una noticia. Seo Yeon estaba en una conferencia de prensa y se había hecho público el rumor de su patrocinio. Boss Chon miró el celular con una expresión de interés renovado. Se rió entre dientes, notando que el chico débil estaba ganando fama. Con un cigarrillo en la boca, pensó en voz alta que lo había subestimado y que, si se convertía en una estrella, sería una lástima no haber aprovechado la oportunidad antes. Su subordinado, entendiendo la indirecta, también hizo un comentario sugerente, pero el boss Chon simplemente los calló, indicando que era hora de pasar a cosas más serias. Boss Chon, con una sonrisa que no prometía nada, le encargó a su subordinado que, de ahora en adelante, le diera plata al papá de Seo Yeon si lo pedía. El subordinado complacido asintió, mientras Chon se regocijaba en cómo el padre tendría a su hijo, Seo Yeon, a quien agradecer. Mientras tanto, en la oficina del CEO Kwon Jae-hyuk, su asistente le informaba que sus otros problemas familiares se estaban resolviendo, dejando solo uno en pie. El asistente, un poco curioso y quizás ingenuo, se atrevió a preguntar: «Y señor, sobre el señor Seo Yeon, ¿por qué llega tan lejos? ¿Es su interés en él solo por pura lástima?». A lo que Kwon respondió con un tono cortante que él se encargaría de eso. Kwon dijo: «Yo me encargaré de eso. Usted solo concéntrese en lo que le pedí, señor Cho. ¿Va a ser difícil?». El asistente, arrepentido, respondió: «No, señor, me disculpo». Después de ordenar una reunión para la semana siguiente, Kwon se quedó solo, pensativo, repitiendo para sí mismo la palabra lástima, como si estuviera saboreando el doble sentido de su propia crueldad. En el set de filmación, la directora gritaba «¡Corten!» y pedía que prepararan la siguiente escena. Seo Yeon, agotado y cargando con el peso de su situación, se sentó en unas escaleras a fumar, buscando un momento de paz. De pronto, un viejo compañero de secundaria que lo reconoció se acercó a charlar. «¿Eres Seo Yeon, verdad? ¿De la preparatoria Hwanil?». Hablaron un poco del pasado, de cómo Seo Yeon había sido presidente de la clase. Seo Yeon dijo: «Claro, recuerdo, fuiste el presidente de la clase». El compañero, sorprendido, exclamó: «¡Wow! ¿Te acuerdas de eso?». Continuaron la conversación sobre cómo muchos se preguntaban qué había sido de él desde la graduación y de la sorpresa de encontrarse allí. Seo Yeon preguntó:
¿trabajas para la estación de transmisión? El compañero, que solo estaba de paso ayudando al equipo de filmación, respondió, no realmente, solo ayudo al equipo de filmación de vez en cuando. Antes de irse, el compañero dijo, solo salí un segundo, debería volver. Pero antes de que pudieran terminar su breve reencuentro, el compañero le pidió, oh, claro, ¿me puedes dar tu número? A menos que no tengas ganas, claro. Seo Yen-oh, asintiendo, accedió, oh, claro. De pronto, un golpe en la cabeza lo hizo tambalear. Una voz con tono amenazante se escuchó de fondo. Y no te preocupes. Seo Yen-oh, quien accedió. Su compañero siguió hablando, asegurándole que no se preocupara por la directora, que creía que estaba haciendo un buen trabajo. Le propuso salir a tomar algo la próxima vez si se animaba, y se despidió. Seo Yen-oh solo pudo darle las gracias, con la cabeza llena de pensamientos. Poco después, Seo Yen-oh se encontró en la oficina de Boss Cheon, el cobrador de deudas, un lugar que ya le resultaba familiar y desagradable. Allí se enteró de la última jugada de su padre. Había pedido más plata. Boss Cheon, con su sonrisa cínica, le explicó la situación. 3 millones de wones la semana pasada, 6 más el día anterior. Con intereses, la deuda total de la familia ascendía a unos alarmantes 130 millones de wones. Seo Yen-oh, con el corazón encogido, le reclamó a Boss Cheon por qué seguía prestando dinero a alguien que sabían que nunca pagaría. Pero el líder de los cobradores solo se rió. Nosotros no prestamos por la capacidad de pago, le dijo, encendiéndose un cigarrillo, sino que invertimos en su potencial futuro. La implicación era clara y ponía a Seo Yen-oh en una posición muy vulnerable. Acto seguido, Boss Cheon se inclinó hacia él, sujetándole la cara, y le hizo una propuesta indecente. Si quería que le perdonaran los intereses del mes, podría compensarlo de una manera muy personal. O, si no, que le susurrara cositas dulces a su maravilloso patrocinador, refiriéndose a Kwon Jae-hyuk, su CEO. Abajo, uno de los subordinados de Boss Cheon se reía a carcajadas, haciendo comentarios vulgares sobre cómo Seo Yen-oh debería complacer a su patrocinador. La humillación era completa. Boss Cheon continuó su manipulación, sobándole el brazo y sugiriéndole que era una relación mutuamente beneficiosa, una en la que el patrocinio de Seo Yen-oh podría incluso ayudar a pagar el capital de la deuda. Seo Yen-oh se sintió asqueado pero atrapado. Después de este encuentro tan desagradable, Seo Yen-oh corrió a su casa, gritando el nombre de su papá. Encontró a su hermano, Yeon-jun, acostado y relajado, quien le dijo que el papá no había vuelto en días y que seguramente estaba en algún lugar apostando. La frustración de Seo Yen-oh explotó. Le pidió a su hermano que la próxima vez no lo dejara irse, que hasta le pegara si era necesario. Yeon-jun, con un suspiro, le explicó que era imposible controlarlo, ya que siempre se escapaba cuando él estaba en la escuela. Seo Yen-oh solo pudo suspirar y pedir disculpas por desquitarse con él. La carga de su familia y ahora la creciente presión de Boss Cheon lo estaba aplastando. Justo en ese momento su celular vibró. Era una llamada de Kwon Jae-hyuk, alguien que no se había comunicado con él en bastante tiempo. Los pensamientos de Seo Yen-oh se llenaron de las palabras de Boss Cheon, recordándole la propuesta indecente, que aprovechara su patrocinio y le susurrara cositas dulces a Kwon. Era una idea que lo revolvía por dentro, pero en su desesperación se dio cuenta de algo crudo. ¿Qué sentido tenía el orgullo cuando su familia dependía de él? Tengo que hacer lo que sea para sacarle el mayor provecho a esto, pensó, apretando el teléfono en su mano. No estaba en posición de ser exigente. Mientras Seo Yen-oh lidiaba con esta dura realidad, Kwon Jae-hyuk estaba en otro lugar, un edificio moderno y lleno de cristal, posiblemente una galería de arte, en medio de una discusión importante. Junto a un par de personas, uno de ellos un hombre con gorra y una mujer que parecía desafiarlo, hablaban de negocios familiares y de arte. La mujer, con un tono intrigante, le preguntó si estaba ahí por una cita, insinuando algo más personal. Pero las tensiones eran evidentes. El hombre de la gorra, con una actitud bastante cortante, le dijo a Kwon que ya lo había saludado y que se fuera a otro lado. La confrontación, aunque sutil, mostraba que los problemas familiares de Kwon estaban lejos de terminar. Kwon seguía lidiando con ellos. De hecho, en medio de esa tensa reunión familiar, tuvo que excusarse para atender una llamada.
A nuestro Seo Yen-oh, con su gorra habitual, lo dejó junto a la mujer intrigante, no sin antes asegurarle que alguien lo guiaría para que no se aburriera. Pero la mujer, con esa actitud desafiante que la caracterizaba, le soltó a Seo Yen-oh. ¿No te habían dicho que te fueras antes? Después de un rato de charlar sobre arte, una conversación en la que Seo Yong-ho confesó no entender mucho, la mujer fue directo al grano. Le preguntó si su relación con Kwon era de verdad, dada la personalidad del CEO. A Seo Yong-ho se le revolvió el estómago. En su cabeza, Kwon nunca le había explicado cómo debía cumplir su papel de amante. Mientras tanto, Kwon, ajeno a esa charla, se movía con sus propias intenciones. Su mente no paraba de maquinar, pensando en cómo usar a Seo Yeon para desestabilizar a su propia familia, a esos que quería derribar. Quería que vieran su cara sucia, que su abuelo tuviera un buen dolor de cabeza. Y qué mejor peón que alguien ingenuo e inocente que no sabía nada del mundo. La pregunta de la mujer dejó a Seo Yong-ho con un nudo en la garganta. Se ruborizó, preocupado por si los rumores le traían problemas a Kwon, aunque éste siempre le dijera que no le importaba. La mujer intrigante se disculpó por la indiscreción y le explicó a Seo Yeon por qué todos los ojos estaban puestos en él. Kwon había vuelto del extranjero y de la nada aparecían rumores de que tenía novio. Para la familia era más que obvio, a Kwon le había llegado la hora de casarse, y la relación con Seo Yeon era claramente una provocación. Seo Yeon apretó los puños, la revelación lo golpeó de lleno. La mujer, casi con una sonrisa de lado, remató diciendo que Kwon era irresistible y que disculpara que hablara así. Justo en ese momento, Kwon volvió, pidiéndole disculpas por la tardanza. Seo Yeon, con la cabeza gacha, le tomó la mano, disculpándose él mismo por hacerle perder el tiempo, asegurando que no quería causarle problemas. Kwon lo miró con una sonrisa enigmática. Le dijo que no se preocupara, que él siempre hacía lo que quería, y sin presiones. Apretándole la mano, le soltó una última frase cargada de intención. Era él quien quería verlo, aunque no tuviera ni un minuto libre. La mujer intrigante observó la escena con una mirada penetrante, como quien acaba de armar las piezas de un rompecabezas. La mujer intrigante, al alejarse, pero no sin antes ofrecerle a Seo Yeon su contacto por si le gustaba el cuadro que estaba observando. Apenas si se le escuchó decir que parecían un par de niños. Kwon, con una sonrisa enigmática, le preguntó a Seo Yeon si le había gustado la pintura que miraba con tanto interés. Seo Yeon respondió que sí, que era hermosa y que había ampliado sus conocimientos, insinuando que lo que la mujer intrigante le había dicho lo había hecho ver su situación de otra manera. Kwon, no acostumbrado a las medias tintas, le soltó que, aunque sus expectativas iniciales no habían sido altas, Seo Yeon había hecho un excelente trabajo como su pareja frente a su familia. Seo Yeon, un poco sonrojado, solo pudo decir que lo hacía porque Kwon se lo había pedido. Ante esto, Kwon lo tomó del hombro y le dijo que tenían que ir a otro lugar. Así, llegaron a un edificio imponente, donde Kwon le explicó que, debido a los omnipresentes paparazzis, era preferible que sus futuros encuentros se dieran allí para evitar cualquier escándalo. Le aseguró que los guardias eran confiables y que, si necesitaba algo, solo tenía que pedírselo al secretario Yo. Mientras terminaba de hablar, Kwon le dio un roce audaz en el trasero, dejándole claro que seguirían viéndose muy pronto en ese mismo lugar. Pero antes de que Kwon pudiera irse, Seo Yeon lo detuvo, agarrándolo del brazo con una mezcla de desesperación y resolución. Le recordó las palabras que Kwon le había dicho antes, aquella frase sobre cómo, de alguna manera, estaría interesado en su cuerpo. Con esa frase a medias, Seo Yeon dejó entrever que estaba dispuesto a ir hasta el final para explotar la relación, sin importar el costo. ¡Uf! ¡Qué final de infarto! Así como Kwon dio ese roce audaz que lo cambió todo, ustedes denle un toque audaz al botón de like, suscríbanse para no perderse nada, y si ya armaron el rompecabezas de su próximo manga, déjenlo en los comentarios. ¡Nos vemos en la próxima!